En esta noche comenzamos la lectura de la Megilat Esther, en la cual por donde todas las comunidades judías se reúnen para leer de esta lectura, que en sí es una carta en la cual conmemoramos la gran salvación que el Eterno le dio al pueblo de Israel, que nos dio a nosotros, el pueblo de Israel, estando en la parte actual de Irán, lo que es Persia, la antigua Persia. Sabemos la historia en breve, donde se levantó un tal Hamán, descendiente de Amalaquita, y que quiso aniquilar y destruir y matar y hacer desaparecer de la faz de la tierra a todos los judíos que estaban en Persia. Y vemos cómo la historia tiene una coincidencia tan paralelo con la llegada del primer ministro Bibi Netanyahu, que hay que considerar de un momento tan propicio en la historia de Israel actual como representativo de lo que es el Estado de Israel, el Estado de los judíos, aunque no sea un Estado redentivo o un Estado, podemos decir, donde impera el Mesías, pero me impresionó tanto las palabras de Bibi Netanyahu que de verdad tengo que considerar en serio si él podría ser realmente lo que en las escrituras rabínicas refieren al Mashiach ben Yosef, porque la característica de él es muy similar y no es coincidencia que el nombre de él es también Benjamín. Sabemos que Benjamín era el hermano de José, de Joseph, y sabemos que el Mashiach ben Yosef tendría que descender de la casa de Efraín. Eso lo sabemos por las escrituras, por los profetas. Y la idea de Mashiach es una representación de lo que es que está reinando o en gobierno. Y Benjamín o Netanyahu, Natán, viene de un regalo divino. Y Benjamín Netanyahu, que decir, como si fuera el Eterno diciéndonos, el Eterno ha puesto a este hombre en un momento propicio en la historia para repetir como si fuera la misma historia de Purim. Como sabemos, nada ocurre por coincidencia, todas las cosas ocurren en un momento propicio en las pautas de Israel como pueblo y como descendientes de judíos. Y es interesante que muchos critican la expresión judía. No sé por qué esa palabra, ese nombre, ese nombreto tiene tanta negatividad. Aún personas han puesto y han postulado en mi pared de YouTube cosas horrendas hablando mal de los judíos, o la expresión que los judíos son todos idomitas y cosas así, barbaridades así. Pero es interesante de notar que al final de la lectura de Esther, Mardoqueo, que llega a ser en sí descendiente del rey Saúl, llega a cambiar la historia y hacer lo que el rey Saúl no logró hacer, que era matar, era poder deshacer de la descendencia de Amalek, el enemigo, que era Hamán y su familia. Y Dios estuvo con él y estuvo con la reina Esther en todo este proceso, y marcó la historia como el pueblo de Israel escapó, se libró de todo peligro. Y al final de la historia, cuando la decisión del rey fue puesto en fuerza y comenzó a venir un ataque de parte del pueblo para hacer daño al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se armó y se defendió matando mucho más personas que vinieron para hacerles daños. Que el Eterno permite que en esta fiesta de Purim todo Israel sea resguardado por la presencia divina y mantenido como así mantuvo el Eterno al pueblo de Israel, al pueblo judío que estaba en Persia. Y de la misma forma que le dé al pueblo de Israel
lo que es el mismo coraje y valentía que le dio a los hijos de Israel, a los judíos en Persia, para poder defenderse contra los ataques del enemigo que viene de todo lugar, y así se ha sellado la victoria de Israel sobre sus enemigos en todas las esferas de este mundo. Y es por eso que es la tradición de la fiesta de Purim, de leer la historia de Purim, y que cada vez que se menciona el nombre de Hamán, los niños y los muchachos en la sinagoga comienzan a dar pataleo con los pies y a hacer ruido para que el nombre de Hamán quede sofocado. Y así sea que todos los enemigos de Israel, que sus nombres sean sofocados por la bulla de darle gracias al Eterno y traer a todos los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, abajo. Y esto es lo que nos enseña la fiesta o la Megilá. Hay muchas cosas que nos enseñan. Nos enseña también el autosacrificio, lo que se llama el sacrificio propio de la reina Esther, que puso su propia vida en peligro, que podría ser matado por el rey, a en sí intervenir por el bien y por causa que ella es descendiente judío. Y es aquí donde dice claramente: y se comprometieron los judíos a continuar con lo que habían comenzado a hacer, tal como les ordenó Mordejai. Eso se encuentra en el capítulo 9 de la Megilá de Esther. Y algo muy importante que dice al final del libro de Esther, y dice claramente: y grabó entonces el rey Ahasverosh impuestos tanto en la tierra firme como en las islas todo tu poder y sus poderosos actos, y cabal relató de la grandeza de Mordejai, a quien el rey había ascendido, y están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media Persia, pues Mordejai el judío, déjame enfatizar eso, Mordejai el judío, esa palabra que ha sido lo que es la repugnancia para las naciones y pueblos que aborrecen al pueblo hebreo, es el cuño de la victoria del pueblo de Israel en el mundo, que odian al judío. Y entre los judíos, dice acá, fue virrey del rey Ahasveros, y era grande entre los judíos, querido por la multitud de sus hermanos, y buscó bien de su pueblo y se preocupó por la paz de toda su descendencia. Y esto es muy importante de marcar. Cuando el pueblo de Israel está en paz, el mundo está en paz. Cuando el pueblo de Israel está en guerra, el mundo está en un estado alterado y en guerra. Porque cuando el pueblo escogido no está en tranquilidad, nadie puede descansar. Y cuando el pueblo de Israel está en paz, todos pueden descansar y todos pueden prosperar y todos pueden engrandecerse y darles gracias al Eterno por las bendiciones recibidas por medio de este pueblo llamado el pueblo de Israel, por estos judíos que son parte de este gran pueblo. La próxima vez que usted le viene a la mente algo negativo cuando dice la palabra judío, hay que cambiarlo y entender la historia, que es algo positivo, porque la expresión Yehudí significa uno que alaba y reconoce a Dios en todo, aún en la historia. Y una de las cosas que recitó el primer ministro israelí cuando entró a hablar al Congreso de los Estados Unidos, mencionó en varias ocasiones esta historia de Purim, este relato de lo que es nuestra conexión con Dios, que aunque estaremos puestos solo en este mundo y nos hallaremos aún en contra de todas las naciones del mundo, sabemos
sin duda que si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda estar en contra de nosotros. Y esta es la promesa en la cual se ha mantenido el pueblo de Israel firme y fiel. No es de asombrarnos de que aún el presidente de este gran país ha vuelto su espalda y se ha descubierto un plan horrible para hacer daño al pueblo de Israel, a la nación y a los judíos por todo el mundo, en abrir lo que se llama unas paces y unos acuerdos con el enemigo número uno, que ha sido siempre el terrorista más grande contra este país, Irán. Y sin embargo, retó al primer ministro que el plan era igual. No, amigos, es mejor ningún plan que un plan que le da apertura a la entrada a la destrucción de Israel y el pueblo judío, porque eso traería el mal sobre el mundo y la propia destrucción de millones de vidas de seres humanos como resultado de esa planificación. Repetimos la historia: cuando se levantan contra el pueblo de Israel, Dios se levanta contra las naciones del mundo. Dios responderá por su pueblo escogido. Esto siempre ha sido la confianza en la fe del pueblo de Israel, de nosotros los judíos, que sea por programas, sea por persecución, sea por tantas voces que han tratado de reemplazar el pueblo de Israel, el judío, déjeme repetir esa palabra, porque que le queda mal a quien le quiera quedar mal, sea quien sea, el judío saldrá victorioso en medio de todas sus dificultades, en medio de todos sus problemas, aun sin ningún amigo se le acerque, porque Dios está con nuestro pueblo, el pueblo de Israel, aun aparte del hecho si somos buenos en nuestra conducta y proceder o no. Como dice las Escrituras, Dios nos contará nuestro mal, y bendito es aquel que Dios no imputa el pecado. Esta es la fortuna y la bendición que tiene todo judío, todo Israel. Y es por eso que a todos los descendientes de Hamán son llevados a la hoguera, y cuando el mal es removido de la tierra, el pueblo y la tierra descansa y puede regresar a una época de paz, seguridad y prosperidad. Esto es lo que representa lo que es la tranquilidad de la casa de Israel. Esta noche, cuando ustedes oyen la Megilá de Esther, sea aquí en la Florida, sea allá en California, sea allá en México, sea allá en España, que seguro que ya pasó, pero sea por donde quiera que sea, esto debe de marcar la conciencia del mundo como la conciencia del alma del judío, de ser orgulloso de ser judío, de ser mencionado Ani Yehudí. Somos judíos porque el Eterno ha creado en su pueblo una conexión y una relación íntima y personal en la cual Dios no cambiará de su regalo ni de su escogimiento. Puedes sonreír que es la fiesta de Purim. Shalom, Braja y Hag Sameach Purim a todos ustedes. Le habla Moshe Otero.